Hola, buenas noches, ojalá digas, por fin empieza la madrugada del lunes y estamos aquí para vivir una noche más de radio. Gracias por estar ahí. En la realización de la noche de Arjona está el gran Javier Campos. ¡Qué bueno, qué bueno! La enciclopedia oculta será con lo que arrancaremos. Se encarga de avanzarnos el contenido Mónica García, buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Dicen que el miedo tiene 1000 formas, a veces es un baile cubierto de sangre y otras veces tiene el rostro de un payaso que se esconde, en una alcantarilla. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¿Pennywise? Sí, te presento a Georgie. ¿Georgie? Te presento a Pennywise. Ya no soy un desconocido. ¿A que no? Vaya pedazo de actor que dobla al payaso de It. Es increíble. Hablamos con él aquí en la noche de Lo hace fantástico, ¿eh? Da realmente miedo. Sea como fuere, nadie juega con nuestra mente, con nuestros miedos, como el escritor Stephen King. Hoy, en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, abrimos libros de terror, libros escritos por Stephen King. 1, 2, 3. Y luego, para relajar el ambiente, hablaremos de temas que también provocan una cierta tensión, ¿verdad, querida Yolanda? Buenas noches. Muchísima tensión, Adolfo. Vamos a hablar de celos, de traiciones, de engaños, de infidelidades, como la de Carlos de Inglaterra a Lady Di o la del duque de Edimburgo a la reina Isabel. ¿Eres mi esposa o mi reina? Soy las dos cosas y tú deberías arrodillarte ante ambas. No me arrodillaré ante mi Tu esposa no te pide que lo hagas. Pues mi reina me lo ordena. Sí. Te suplico que hagas una excepción. ¿Qué clase de matrimonio es este? Esta noche, en el monográfico de hoy, infidelidades, será a partir de las 2, la 1 en Canarias. Querido Pedro González, uno de los temas que más nos apasiona a los baby boom, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de los nazis. Sí, señor. Buenas noches, Adolfo. El Tercer Reich, que ya sabes, y lo hemos contado aquí muchas veces, manipuló a millones de ciudadanos a través del cine. Esa fue la estrategia con la que Goebbels convirtió las películas en armas de adoctrinamiento. Bueno, pues para explicar cómo una nación culta y avanzada se dejó engañar durante más de 12 años, hemos invitado al historiador y divulgador Juan Ortiz, que acaba de publicar un libro con todos los detalles y nos lo va a contar en la noche de Arjona. Y en la última semana del mes de agosto, pero del año pasado, seguro que ocurrieron cosas que Andrés Atienza nos va a contar. Buenas noches. Buenas noches, Arjona. No he hecho otra cosa en la última semana que mirar ahí un montón de radios, de periódicos. ¿Para qué? Pues para decir a los oyentes, mira, esto era noticia en España y en el mundo hace un año. ¿Y tendrán la sensación de que el último año ha pasado rápido o ha pasado lento? Pues esa es nuestra intención, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Pues muy bien, gracias Andrés, Mónica, Yolanda, Pedro, Javier Campos. Aquí arranca con el equipo de la noche de Arjona una noche más de radio. If you ask the ordinary Si le preguntas al lector común y corriente, le preguntas a tal chico o chica, supongo que dicen que hago novelas de terror. Creo que es lo que realmente hago. Creo que el propósito de la novela de terror es darte asco. Yo no soy reacio a ello. Yo lo hago. Es parte de lo divertido. Es que es algo como infantil, como también lo es el humor. Hay escritores que inventan historias. Y otros que abren una compuerta y dejan pasar algo que ya estaba ahí, agazapado, esperando. Un cubo de sangre que cae en un baile de instituto. Un hotel vacío que gime en invierno. Un perro babeante frente a una puerta averiada. Un payaso que no es un payaso. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¿Pennywise? Sí, te presento a Georgie. ¿Georgie? Te presento a Pennywise. Ya no soy un desconocido. ¿A que no? Stephen King no escribe solo terror. Escribe sobre el miedo básico de la vida corriente. Sobre el vecino amable que oculta el mal. El trabajo que se va a pique. El hijo que crece y se te escapa. La adicción que te mira desde el fondo del vaso. Y lo hace desde una biografía obrera, con olor a tiza de profesor mal pagado, a remite de facturas vencidas, a máquina de escribir
sobre una mesa inestable. Hasta que un día sonó el teléfono y el mundo cambió. Hoy conoceremos a fondo al maestro del terror, probablemente al escritor de ficción vivo más importante del mundo, al creador del horror cotidiano, a quien ha hecho de la sencillez virtud, un genio del ritmo en la escritura que nos acelera el ritmo del corazón. Hoy en la Enciclopedia Oculta no vamos a repasar las novelas de Stephen King. Vamos a buscar cómo nacieron, el chispazo, la escena que lo encendió todo. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Guillermo, vamos a empezar, si te parece, por el hombre. ¿Quién era Stephen King antes de ser Stephen King? Pues Stephen King era un tipo muy modesto, de familia muy modesta, con trabajos muy precarios, que fue después, se estabilizó un poco como profesor de literatura, pero un profesor de literatura muy mal pagado. Vivía en una autocaravana, después en un piso muy pequeño. Su vida eran la tiza, la pizarra y muchas facturas. Él escribía en ratos sueltos, como aficionado para revistas, enviaba tal, pero llegaba muy mal a final de mes, llegaba a pasarlo muy mal. Y un día escribió unas páginas que tiró a la papelera, al fuego, las tiró al fuego. Un poco esto le pasó también a Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que la tiró al fuego y fue la mujer de Stevenson la que lo sacó del fuego, la que le animó a seguir. Y aquí también fue la mujer de Stephen King, Tabitha, que le dijo, oye, esto está muy bien. Y le dijo, por cierto, ¿cómo se llama esta novela que has tirado al fuego? Y dijo Stephen King, se llama Carrie. Quedas libre de la clase de gimnasia durante una semana. Estudia en la biblioteca, ¿de acuerdo? Todos lamentamos este incidente, casi. ¡Me llamo Carrie! Tremenda, esta película es tremenda. Has dicho que le cambió la vida para siempre y que hubo una llamada. Sí, él estaba convencido que la novela de Carrie era buena, pero tampoco es un tipo que es tan muy pagado de sí mismo. No le iba bien, había escrito ya algunos relatos, no terminaba de arrancar. Y esta novela que a él no le convencía, la tiró, ya te digo, el manuscrito lo tiró. Recordemos Carrie, el contexto, a principios de los 70, pues una adolescente humillada en el instituto por sus compañeras y por el fanatismo religioso de su madre, descubre en plena pubertad, con la adolescencia, concretamente con su primera menstruación, desarrolla poderes telequinéticos. De este modo inventa King el terror de lo cotidiano. El monstruo no está en un castillo en lo alto de una montaña, el peligro no está en una cueva profunda o no se encuentra en una secta como con Lovecraft, ¿no? Al lado de un pueblo abandonado en el océano. Está en el instituto. Está en el instituto, Adolfo. Entonces, le llaman por teléfono, él ha mandado Carrie a su editor y entonces le dice, oye, en inglés, ¿no? Le dice, oye, Carrie, te dan $25,000 por ella. Y Stephen King se pone muy contento porque va a estar unos meses muy desahogados. Entonces dice, oye, le dice a Tabitha, que me dan 25.000, y empieza a oír gritos por teléfono y el editor es diciendo, no, que no, me has entendido mal, no son 25.000, son $250.000 de los años 70. Y esto cambió para siempre la vida de King y la de todos nosotros, porque ganábamos para la posteridad al escritor más importante del mundo, probablemente. Aquella frase de acabamos de salir de pobres, y a partir de ese momento el miedo, sin duda, pagó la hipoteca. Vamos novela a novela. No temáis, soy vuestra mamá Ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Aquí está Jack. ¿De dónde salen El misterio de Salem's Lot y El resplandor, que sin duda son los dos superventas que siguen a Carrie? Sí, en los 70 él sigue a Carrie con Salem's Lot. Pues él cuenta en un libro que tiene maravilloso que se llama Mientras escribo, que él te dice cómo funcionan sus ideas, cómo se le ocurren las cosas. El misterio de Salem's Lot surge de la pregunta que se hace Stephen King a sí mismo.
¿y si Drácula se muda a un pueblo americano donde todos se conocen? Y entonces él lo que hace es que pues cuenta qué pasaría. No hay un castillo gótico, pero hay un vampiro. El vampiro no va por los bosques, ni metiéndose en las aldeas. Hay porches, supermercados, luz de neón, una vida cotidiana en la que se identifican todos los habitantes de Estados Unidos. Y claro, ¿qué pasaría si el monstruo gótico por excelencia del castillo, del bosque, de la estaca, del cazavampiros, se muda a un pueblecito convencional con sus cotilleos y sus movidas? De aquí surge el misterio de Salem Slot. El Resplandor, el Germen Real, una estancia de Stephen King en el Stanley Hotel, casi vacío, le da el tono del hotel fuera de temporada y él se queda un poco ensimismado con que eso da un poco de miedo. Entonces, luego el Overlook, que es el hotel de Resplandor, es pura invención, pero la atmósfera nació en ese hotel. ¿Y de qué trata? De un escritor en rehabilitación por ser alcohólico. Por cierto, Stephen King tiene muchos problemas con el alcohol, muchos a lo largo de su vida. Acepta ser cuidador de invierno con su familia en este hotel aislado. Y el hotel mismo y el alcoholismo no resuelto se convierten en un mismo enemigo. ¿Por qué importa el Resplandor? ¿Qué es lo magnífico? El Overlook no es solo un hotel encantado, es un depredador arquitectónico que amplía las grietas que ya había en la familia y en la vida del protagonista. O sea, un hotel, más el silencio, más el aislamiento, eso necesariamente te conduce a la locura. Efectivamente. En los 80 llega la consagración, la fama mundial, Carrie, Christine, el cementerio de animales, por ejemplo, Cujo. Guillermo, háblame de Cujo. Pues Cujo, que también hay película, no muy buena, trata de una madre y un hijo que se quedan atrapados en un coche averiado mientras un San Bernardo rabioso los asedia bajo el sol. No hay nada sobrenatural en este caso, solo hay miedo, calor y el paso del tiempo. El apunte biográfico, que siempre donde puede estar la chispa de esta novela, Stephen King ha contado que apenas recuerda escribirla por su adicción al alcohol en aquella época, lo que da a la novela su tono seco y despiadado. Era un hombre devastado por el alcoholismo en ese momento cuando se sienta delante de la máquina de escribir. Christine, esta es de mis preferidas. ¿De qué trata? Arnie, un chico lleno de granos que se ríen de él en el instituto, absolutamente marginado, se obsesiona con un Plymouth Fury del 58, un coche que parece tener voluntad propia. El coche, celoso, transforma a su dueño y cobra a sus víctimas. La duda es si es realmente el chico el que posee al coche o el coche el que posee al chico. La última de los 80 que vamos a destacar. Podríamos hablar de It, del cementerio de animales, que es tremenda, también es espectacular, pero quiero pararme en Misery, 1987, adaptación al cine fundamental. Un escritor de bestsellers sufre un accidente. Curiosamente, a Stephen King le atropelló una furgoneta y lo dejó hecho polvo. Y despierta cautivo en la casa de su fan número 1, una enfermera, y él en ese accidente además lleva las copias de su personaje Misery, una novela dentro de la novela que está escribiendo el escritor, y a la fan número 1 no le gusta que Misery muera en esa novela. Ella se va a encargar de cuidar al escritor. Le va a cuidar tanto que lo va a atar a la cama, le va a obligar a resucitar a Misery, y si se va curando, lo va enfermando. Está en manos de una auténtica loca, una persona discapacitada, atada a una cama. Para hablar del maestro del terror me acompaña el escritor Jesús Báez. Querido Jesús, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. Jesús, cuando se cita a King sale del creador del horror cósmico, del Ike, que ya hablamos aquí, con Lovecraft, con Richard Matheson, autor que supo llevar a televisión sus narraciones fantásticas, pero también vemos elementos de la ciencia ficción, por ejemplo, Ray Bradbury, de algunos otros. ¿Cuál es la columna vertebral de sus influencias? ¿Cómo se mezclan para que suene todo como un estilo propio con el estilo King? Bueno, pues ante todo porque Stephen King es un narrador en el sentido más tradicional de la palabra. Él es un cuentacuentos, donde más brilla esa característica, pese a los libros más conocidos, más largos que han sido adaptados, es en el relato corto. Y ahí es un deudor increíble, no solo de los que has mencionado, sino por supuesto de Edgar Allan Poe, o a veces no tan reconocido, aunque él lo ha dicho, de la autora de La maldición de Hill House, de Shirley Jackson,
que fue recientemente adaptada por Mike Flanagan, que quizá de los directores actuales es el más kineriano. Y la diferencia, lo que le hace único, es que pese a que él viene de esta tradición del cuento de la edad moderna de terror y a finales del 19, él le quita todas esas capas barrocas, se centra en lo que está contando, en la historia, y como bien ha dicho Guillermo, lo lleva a lo cotidiano. Y ahí tiene mucho que ver el gusto que también tiene King por autores de novela negra como Raymond Chandler, que quizás es lo que le proporciona ese punto de un estilo más depurado, más directo, sobre todo con los años. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha influido King en el mundo de la escritura? O sea, igual que te han preguntado por sus influencias, te ha preguntado Adolfo por sus influencias, ¿qué queda detrás de King? ¿Qué legado nos deja con su escritura? Pues mira, hay un legado real, directo, que es la cantidad de autores que han copiado o imitado o se han influido por su estilo, ¿no? De algunos incluso coetáneos, como Cliff Barker, ¿no? Pero siempre cada ciertos años tenemos en los anaqueles tenemos algún libro que es mencionado como el nuevo Stephen King. Esa es como la influencia directa. Pero yo me quedo con una influencia quizás un poco más indirecta, y es que le ha dado, a ver cómo lo digo, calidad literaria, no porque ya la tiene, sino le ha dado aire de literatura mayor a un género que es el de terror o a veces el de ciencia ficción, que siempre ha sido considerado como de nicho o como de menor valor literario, ¿no? Es un poco como pasó con el folletín o la novela esta romántica de la Cartuja. Hoy en día nadie dice que la Cartuja de Parma o Los Miserables de Víctor Hugo o Los Tres Mosqueteros sea literatura menor, pero en su época lo era, ¿no? Y se valora como alta literatura el costumbrismo de Jane Austen, pero no tanto la protociencia ficción de Mary Shelley. Bueno, pues con Stephen King, quizás para mí lo más importante es que es algo que tú y yo siempre hemos defendido, ¿no? Que algún día será estudiado en las universidades como el gran narrador del siglo XX. Eso está clarísimo. Y le ha dado como categoría y dignidad, esa es la palabra que buscaba, al género de terror, por más allá de ser considerado como algo menor. Querido Jesús, gracias por atendernos una noche más. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Pareces un buen chico. Tendrás un montón de amigos. 3, pero mi hermano es el número 1. ¿Dónde está? En la cama, enfermo. Seguro que yo puedo animarlo. Le daré un globo. ¿Quieres tú uno, Georgie? Guillermo, estarás de acuerdo conmigo que además de la magnitud de la obra de Stephen King, el cine, las adaptaciones al cine de las obras de King le han dado una dimensión súper la leche, ¿no? Porque ¿qué película cuyo argumento no suscribe King no termina siendo una película absolutamente adictiva? Sí. Por supuesto, la mejor película que se ha hecho, o la más legendaria, es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Todo el mundo recuerda esos pasillos, tal, aunque a Stephen King no le gustó mucho, ¿eh? Él luego hizo otra adaptación, pero bueno, es la película por excelencia, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero hay otros títulos, Adolfo, que te va a sorprender saber que se basan en novelas de Stephen King. Te digo 2, Cadena Perpetua. Wow. Y Cuenta conmigo. O La Milla Verde. No me digas. Stephen King también escribe este tipo de relatos. Pertenecen a la colección Different Seasons, son relatos cortos. Stoneham, ¿no? En exacto, La Milla Verde, ¿no? Exacto. Y es bueno, muy polifacético. Mi película favorita es Misery, donde Kathy Bates hace de la enfermera dragón, esta que se hace cargo del escritor que ha tenido el accidente. Y esto viene un poco del miedo que tuvo Stephen King. Fue uno de los delirios que tuvo cuando le atropelló la furgoneta, le rompió todos los huesos menos la oreja y lo ingresaron en el hospital y dijo, ¿y si me hubiese cogido una fan loca y me obliga a escribir lo que no quiero, a llevar las novelas por donde no quiero? Y ahí fraguó él la idea de Misery, que es, sin lugar a dudas, la mejor película, con James Caan, Kathy Bates, ellos dos solos, salvo una pequeña irrupción del sheriff del pueblo. Una auténtica maravilla. ¿Cuál es el método que utiliza Stephen King para ser tan polifacético y, desde luego, en fin, no solamente cualidad, sino cantidad de obras? Sí, él es disciplina, ¿eh? Él tiene ideas, él se hace preguntas
preguntas, ¿qué pasaría si en un cementerio entierras lo que entierras se devuelve a la vida? Y empieza a escribir una novela. ¿Qué pasaría si Drácula viviera en el Maine? Bueno, un poquito también aquello del caso Valdemar que hablábamos en su momento, de qué pasaría si en el momento en el que alguien muere le hipnotizo. Está hipnotizado. Pues bueno, de hecho es el método Poe también, efectivamente. Pues él lo que hace es eso, y sobre esa idea, disciplina. Él escribe 2000 palabras diarias. 2000 palabras diarias, se encuentre como se encuentre, haga el día que haga, luego regularidad, reescritura y oído para los diálogos. Yo he leído mientras escribo, donde te da consejos para la escritura y te dice cosas como: si tachas el adverbio y la frase queda igual, tacha el adverbio. Te dice muchos recursos que yo luego he aplicado pues a la hora de hablar en público o lo que sea, y son recomendaciones espectaculares. Normalmente cuando lees una novela cargada de adverbios que no te llevan a ningún sitio, suele ser la novela que estás tentado siempre a decir no la termino. Claro. Claramente, ¿no? Él es ágil, diálogos muy realistas. Guillermo, los críticos, los entendidos, todavía no lo colocan aquí en el podium de los grandes a pesar de su aceptación. ¿Cómo crees que va a pasar la historia? ¿Coincides con Jesús? Estoy completamente de acuerdo con él. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo cuando hablo de Stephen King. Y es que le va a pasar como a Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock no tuvo el favor de la inteligencia, de la intelectualidad, del gafapastismo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hitchcock, como llenaba los cines, como había colas que daban la vuelta al edificio para verlo, no podía ser culto, no podía ser inteligente, era algo de la masa, ¿no? Y el tiempo, gracias a Le Carré de Cinema y unas entrevistas que hace con François Truffaut, que el Truffaut se rinde al genio de Hitchcock y detrás de Truffaut va toda la inteligencia, y hoy no hay tío con chaquetilla de pana y gafa de pasta que no diga que Alfred Hitchcock es genial. Con Stephen King yo creo que pasa un poco lo mismo. Como vende millones, no puede ser inteligente, no puede ser refinado. Correcto. No puede ser lo que es. Es como esta aversión que tiene la élite intelectual a lo que funciona. Yo creo que lo único que le falta a Stephen King para ser el nuevo Rudyard Kipling, por ejemplo, lo único que le falta es tiempo. Y probablemente morirse. Pues morirse también, le darán muchos homenajes y tal. A mí es un tipo además que me parece muy interesante. Tiene un diálogo con George R.R. Martin en una Comic Con espectacular. Un tío simpático. Un tío interesantísimo, Adolfo. Esta noche no busquéis catacumbas. Mirad el pasillo. Si suena el teléfono, que sea para daros la enhorabuena. Habéis sobrevivido a otro cuento por ahora. Aquí no prometemos finales felices. Prometemos verdad. King no inventó el monstruo. Nos enseñó a reconocer su sombra en el espejo del recibidor. Ahora, apaga la luz, si te atreves. Cuando acabe el programa me voy a repasar algún controlibro de Stephen King. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos al boletín de noticias. Venga, que luego seguimos. Te dejo con Coldplay.